¿Qué es un hecho genético que no mucha gente conoce? Hay un gen llamado TP53, conocido como el guardián del genoma. Es un gen supresor de tumores y previene el cáncer de todo tipo. Los humanos tenemos dos copias y si una se rompe, muta causa una condición hereditaria llamada Li-Fraumeni. Las personas con esto tienen un riesgo muy alto de sufrir cáncer y la afección puede transmitirse de padres a hijos. Los elefantes tienen 20 copias de TP53 y, por lo tanto, rara vez padecen cáncer. La Fundación Li-Fraumeni utiliza al elefante como mascota y, con suerte, algún día podremos descubrir cómo reemplazar los genes TP53 defectuosos en estas familias. En realidad, lo que también es interesante es que tener una copia mutada de P53 conduce a peores resultados de cáncer que perderla por completo. Por lo tanto, aunque se cree que es un gen supresor de tumores, por lo que su pérdida provoca cáncer, también podría considerarse oncogénico. Como las naranjas Nabel no tienen semillas, todas son clones de la fruta original mutada descubierta por un monje brasileño hace un siglo. Los miles de millones y miles de millones de naranjas Nabel que se han cultivado, vendido y consumido desde entonces son genéticamente idénticas. Genial. Hay un granjero en Australia que recientemente descubrió un limonero naturalmente sin semillas en su huerto y ahora está ganando mucho dinero con los clones. Estoy seguro, los pomelos de pulpa roja son producto del uso de radiación para desencadenar mutaciones y ver qué sucedió. Había una pequeña tendencia llamada jardinería atómica en la que incluso vendían kits de cobalto 60 para que la gente intentara crear mutaciones geniales por su cuenta. Los guepardos son extremadamente endogámicos. Sufrieron un enorme cuello de botella hace unos 10.000 años y tenían muy poca diversidad para recuperarse por completo. Algo similar les pasó a los demonios de Tasmania. Genéticamente son tan similares que el cáncer que crece en sus cuellos y caras es contagioso. Se rascan y transmiten células cancerosas a otros demonios durante las peleas. El cáncer no tiene que hacer muchos ajustes. En la misma línea, la mayoría, si no todos, los plátanos Cavendish son clones entre sí. El problema es que Cavendish es la variedad de plátano más cultivada y consumida y todas comparten la misma genética. Desafortunadamente, hay una enfermedad que se abre paso entre la población de Cavendish y todos son susceptibles a ella. Es muy probable que en un futuro próximo haya escasez de plátanos para los consumidores y que los precios se disparen. Algunas enfermedades genéticas persisten porque tener una copia de la versión de ese gen que causa la enfermedad puede tener beneficios. Por lo que, aunque tener dos copias es mortal, esa copia del gen no desaparece en la población. Esto se llama ventaja de los heterocigotos. Ejemplo clave, anemia falciforme. Los portadores obtienen el beneficio de la resistencia a la malaria sin los inconvenientes para la salud. Los portadores del gen de la fibrosis quística tienen menos probabilidades de morir de cólera. Existe una enfermedad genética llamada síndrome de Laron que hace que la persona tenga una estatura más baja, una esperanza de vida más larga y una inmunidad cercana al cáncer y la diabetes. Interesante. Parece que podría ser una ventaja evolutiva. Investiga los síntomas. Caracterizado por micropene. No, estoy bien. Si se deja de lado la ética y se propone hacerlo, solo se necesitarían 33 generaciones para crear un ser humano que fuera descendiente de todos los que actualmente están vivos y pueden tener hijos. Además, el pedigrí colapsa. Ninguna persona viva tiene tantos ancestros únicos como matemáticamente debería. Cada persona tiene, biológicamente, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, etc., duplicándose en cada generación. 30 generaciones atrás sin ningún grado de endogamia requerirían más de 1.000 millones de bisabuelos 28 únicos. Más que toda la población mundial en el año 1100 d.C. El árbol genealógico de cada ser humano está lleno de personas que se casan y tienen hijos con primos de algún grado genéticamente sin importancia durante los últimos 1000 años. Leí un artículo hace un tiempo, cuando Obama era presidente, que todos los presidentes de Estados Unidos, excepto uno, tenían un ancestro común. El antepasado común fue el rey Juan de Inglaterra. La excepción fue Van Buren,
quien también fue el único presidente que no hablaba inglés como primer idioma. El primer tratamiento CRISPR-Cas para la anemia falciforme acaba de ser aprobado por la FDA. Trabajo en este campo de una manera que me permite hablar con todas las empresas emergentes. Hay un tsunami de tratamientos de edición de genes basados en ARNM en el horizonte. Mucho más de lo que sospecha cualquiera que no esté conectado al ecosistema VC, modo sigiloso. Recordaremos 2023 como el año en que la medicina cambió para siempre. La quimera genética es posiblemente la condición más interesante. Es posible, y está documentado, que una mujer dé a luz de forma natural pero que el bebé no coincida con su prueba de ADN. Esencialmente, dos óvulos fertilizados se fusionan en una etapa muy temprana y se desarrollan en un solo organismo. Diferentes partes del cuerpo compuestas por OV u otro genoma. Se descubre más comúnmente en animales domésticos que tienen combinaciones de colores inexplicables. A menudo, pero no siempre, divididos simétricamente. Acabo de escuchar un podcast interesante sobre esto. Una mujer fue acusada de ejecutar algún tipo de plan de fraude, secuestro de subrogación después de que solicitó asistencia social y las pruebas de ADN mostraron que no era la madre biológica de sus hijos. Para simplificar, digamos que tu madre es 50% china y 50% española. Eso no significa que usted sea el 25% de cada uno. Sobre el papel, parecería que sí, pero puedes tener cualquier combinación de esos dos que equivalga al 50%. No es un corte limpio a la mitad. Es un 50% aleatorio dado y un 50% no. Aunque sí, hay genes dominantes que pueden dar a todos los niños una determinada forma de nariz o color de ojos. Aún así, tú y tus hermanos podrían recibir estas combinaciones de ADN de mamá, usted, 30% china y 20% española. Hermano, 12% china y 38% española. Hermana, 5% china y 45% española. Entonces, si alguna vez te preguntaste por qué tu hermana parece más española que tú, es porque genéticamente ella es más española. Solo lo sabía porque mi mejor amiga y su hermana menor no parecían tener ninguna relación. Ella tiene mandíbula cuadrada, cabello rubio, ojos azules, piel clara y mejillas sonrosadas. Su hermana es de tez aceitunada con ojos marrones, cabello castaño espeso y rizado y cara redonda. No parecen relacionados a pesar de que tienen los mismos padres. Los gemelos pueden tener padres diferentes. Superfecundación, muy raro en humanos, pero no muy raro. Los gemelos también pueden tener los mismos padres pero diferente porcentaje de ADN paterno. Ejemplo, una amiga mía es gemela y comparte el 50% del ADN paterno porque el óvulo se dividió en dos células y entonces dos de los espermatozoides de su padre fertilizaron las células. Un espermatozoide la fecundó, otro espermatozoide a su hermana. Por eso se consideran medio idénticos. No son completamente idénticos ni completamente fraternales. Nunca había oído hablar de eso hasta que la conocí. Fueron probados genéticamente para determinar si eran idénticos o fraternos y así se descubrió. No sé el nombre pero también es raro. Las patatas tienen más cromosomas que los humanos. Las amebas tienen un genoma más grande que el de los humanos y como 100 veces más grande. Los transposones existen. Algunos fragmentos de ADN pueden extraerse del genoma e insertarse en una parte diferente. Esto se puede utilizar en el cribado knockout, si se introduce un transposón en una bacteria y no desarrolla colonias. El transposón se ha insertado en un gen que probablemente fue crucial para la supervivencia de la bacteria. Los retrotransposones, que se originan a partir de retrovirus, pueden causar enfermedades humanas cuando aterrizan en un gen y alteran su función. Ejemplos: hemofilia, algunos cánceres, distrofia muscular de Fukuyama, algunas enfermedades neurodegenerativas, distonía ligada al X, parkinsonismo. Existe algo llamado síndrome ACHO en el que se estima que entre el 18 y el 35% de las personas en la Tierra tienen un reflejo que induce a estornudar debido a la luz brillante. Solía decirle a mi mamá, el sol me hace estornudar, cuando era niño. Todavía sucede cuando tengo 30 años. Mi esposa tiene esto.
Se arrugará la cara al intentar estornudar y luego correrá a la ventana más cercana para mirar el sol y estornudará. Cuando estás embarazada, fragmentos de ADN de tu bebé invaden tu cuerpo y se asientan por todas partes de forma permanente. Incluso en tu cerebro. Los investigadores encontraron esto al buscar ADN masculino en el cerebro de personas fallecidas de 70 años. Curiosamente, los estudios con ratones también han demostrado que las células fetales dentro de la madre tienen propiedades reconstituyentes y se apresurarán a lugares como el corazón, los riñones, los pulmones y el hígado si se lesionan e incluso pueden convertirse en células que comienzan a latir. Una de las teorías que he visto, pero no sé si alguien sabe con certeza si esto es cierto, es que estas células ingresan a nuestros cuerpos, por lo que es menos probable que un huésped rechace al bebé parásito. Se llama microquimerismo, como en la criatura mítica la quimera. Los hermanos menores también pueden recibir células de hermanos mayores que se transfirieron hacia y desde la madre. Los genes que determinan el tamaño de tu nepe están en el cromosoma X, por lo que lo heredaste de tu madre. Sí, es cierto que los genes que influyen en el tamaño del pene están en el cromosoma X, que se hereda de la madre. El cromosoma Y, que se hereda del padre, es fundamental para la designación de las características sexuales masculinas, pero el desarrollo real del pene está dirigido por genes en el cromosoma X. Los genes reguladores de tu sistema inmunológico, HLA, tienen un gran impacto en tu olor. Tuve un brote de alguna enfermedad autoinmune desconocida a finales de 2022 y principios de 2023. Nunca identificaron qué, solo que mis marcadores de inflamación estaban subiendo por encima de mi norma. La química de mi cuerpo cambió durante ese tiempo. Tuve que cambiar jabones y antitranspirante, desodorante. Cuando empezó a entrar en remisión, mis antiguas marcas empezaron a funcionar de nuevo incluso a mí, mi olor corporal cambió. Me pregunto si fue todo el HLA. Dar a luz a gemelos idénticos no es un rasgo hereditario. Es aleatorio. El hermanamiento fraterno se hereda, pero solo de madre a hija. Mi suegra se atribuyó el mérito de que yo tuviera gemelos idénticos porque ella tenía hermanos gemelos fraternos. Cuando le expliqué que la genética demostraba que estaba equivocada, ella no lo estaba teniendo. Bien, aprendí esto cuando mi hija estaba embarazada de gemelos idénticos. Mi papá era un gemelo fraterno. Parece que los gemelos fraternos ocurren en familias porque las hembras de esa familia liberan más de un óvulo durante la ovulación, lo que obviamente crea una mayor probabilidad de tener gemelos fraternos. Dado que nuestras mitocondrias solían ser organismos unicelulares separados, tienen su propio ADN, y es a través de tu madre que el ADN se transfiere, ya que el ADN mitocondrial del esperma no es prácticamente nada comparado con las mitocondrias del óvulo de tu madre. Y hay virus que infectan las mitocondrias y probablemente descienden de los virus que infectaron esos organismos unicelulares que alguna vez vivieron en libertad. Se llaman mitovirus. Persona con título en genética aquí, la mayoría el autismo tiene más de 200 genes vinculados, ambos presentes en autosomas y cromosomas sexuales. Durante la infección, los organismos pueden enviar pequeños grupos de ARAN para intentar regular genes en el otro organismo. Tanto como método de patogenicidad como método de defensa, tus genes influyen mucho en tu futuro. Pero no todo. Tu entorno cambiará la expresión de tus genes y un diagnóstico de una condición genética no significa que experimentarás los mismos síntomas que otra persona con la misma mutación que tú. Gracias por compartir esto. A mis hijos más pequeños les hicieron toda la secuencia del exoma y ambos tienen una duplicación, fragmento 2q36. Ambos también tienen autismo. Me dijeron que no significa necesariamente que una persona tenga autismo si tiene esta duplicación, pero se ve en quienes la tienen. Me enojo mucho cuando las mamás locas y crujientes intentan decirles a los padres que se desintoxicen de metales pesados o que les den plata coloidal para curar el autismo. Es muy raro, pero existe una condición llamada superfetación en la que los gemelos en el útero tienen diferentes fechas de gestación. Básicamente, la mujer quedó embarazada y, unas semanas más tarde, volvió a quedar embarazada. La forma de tu cabello cambia con las hormonas.
¿Como en la forma del tallo del cabello? Siempre escucho acerca de mujeres que experimentan cambios de textura durante el embarazo, la menopausia, etc. Una de cada 40 mujeres judías askenazíes tiene una mutación en el gen BRCA. Las mutaciones en los genes BRCA aumentan el riesgo de que una persona padezca cáncer de mama a una edad temprana. Y también de padecer cáncer de ovario y otros tipos de cáncer. Es por eso que las mujeres judías askenazíes tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de mama a una edad temprana. Durante la fertilización, se puede perder todo el genoma haploide del óvulo. A continuación, el genoma haploide del espermatozoide se duplica, dando lugar a una concepción diploide, casi puramente paterna. Esto da como resultado una mola hidatidiforme, una placenta hidrópica parecida a una uva sin partes fetales. Este es el mejor que he visto, porque es súper relevante para la genética moderna, porque los últimos y mejores genomas humanos de referencia se basan en lunares hidatidiformes. Nunca había oído hablar de esto. Suena horrible. Todos los síntomas del embarazo siguen presentes debido a la producción de HCG. Imagínense tener que pasar este tipo de embarazo. Creo que sería horrible. 1 de cada 1000 embarazos aparentemente. Gracias al quimerismo, es posible que una mujer tenga hijos de los que técnicamente ella es su tía, no su madre. Me enteré de esto debido al caso de Lydia Fairchild. Una mujer estaba tratando de demandar por manutención estatal para sus hijos, lo que requería pruebas de maternidad y paternidad, pero en cambio los resultados mostraron que no tenía ninguna relación genética con sus hijos. El Estado la amenazó con procesarla por fraude a la asistencia social y la trabajadora social y el abogado la acusaron de algún tipo de estafa de subrogación. Repitieron la prueba 3 veces, pero aunque mostraban relación con el padre, no había relación con la madre. Aunque podía proporcionar fotografías de haber estado con los niños toda su vida y tenía pruebas de que había estado embarazada y había dado a luz, la genética no coincidía. El padre incluso testificó que había presenciado los nacimientos y que las huellas de los niños coincidían con las tomadas cuando eran recién nacidos. Pero fue descartado porque la evidencia de ADN se consideraba el estándar de oro infalible. Finalmente, Lydia, que estaba muy embarazada, fue citada para comparecer ante el tribunal una semana antes de la fecha prevista para la inducción. El tribunal decidió nombrar un representante para que estuviera presente en el nacimiento, el cual era el oficial, y fueron testigos de los análisis de sangre y las pruebas de ADN tomadas a los 2 después del nacimiento y testificaron que no hubo manipulación. Aún no coincide. Solo después de eso pudo encontrar un abogado defensor dispuesto a defender adecuadamente su caso, y fue ese equipo legal quien ideó la posibilidad de quimera. Probaron su ADN a través de su cabello, pero no pudieron encontrar una segunda hebra. Pero al realizar la prueba, su cuello uterino tenía una segunda coincidencia de ADN en comparación con su cabello. Se asumió que había absorbido a un gemelo en el útero y el caso se abandonó una vez que las pruebas de la abuela materna demostraron que ella era la abuela materna de los niños y, por lo tanto, coincidía con ese segundo ADN, lo que demostraba que Lydia era su madre. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.